Bien, hablemos ahora de diferenciales. Recordemos que si tenemos y es una función en x, si nuestra y es una función en x y hay un cambio en la variable x, si x cambia a un delta x, esto implica que también se produzca un cambio en y, o sea, un incremento en y en la variable y. Entonces decimos que hay una diferencial, hay una diferencia en x, que es el correspondiente delta x, lo cual implica también que hay una diferencia en y, el diferencial en y. De tal forma que podemos aproximar ese delta y es f de x más delta x menos f de x, como ya lo vimos cuando analizamos la derivada o la definición de la derivada. Entonces, ¿cómo definimos al diferencial de y? Lo definimos o se define ese diferencial en y como la derivada que se está multiplicando por el delta x, pero como vimos el delta x es igual al diferencial en x, entonces tenemos que la diferencial en y es igual a f' o la derivada de f por el diferencial en x. Si en esta expresión dividimos entre el diferencial en x, llegamos entonces a que dy sobre dx es igual a la derivada de f en x. Entonces podemos decir que la derivada es un cociente de diferenciales. La derivada, cociente de diferenciales. Cociente de diferenciales. ¿Cuáles son los diferenciales? El diferencial de la variable dependiente sobre el diferencial de la variable independiente. Bien, hallar una diferencial no es otra cosa más que multiplicar la derivada por diferencial en x. Entonces, si nosotros tenemos una expresión, si y es igual a la raíz de 2x más 1, hallar su diferencial o hallar el diferencial en y, es decir, que el diferencial en y va a ser igual a la derivada de esta expresión es 2 veces 2 sobre la raíz de 2x más 1 por el diferencial en x, de tal manera que simplificando de y, 2 sobre 2 nos va a dar 1 sobre la raíz de 2x más 1, diferencial en x. Y entonces este es el diferencial en y, la derivada por el diferencial en x. Estos diferenciales nos permiten aproximar algunas expresiones. Cuando no tenemos a la mano algunas herramientas, o en la antigüedad más prácticamente, diría yo que en la antigüedad servían para aproximar las funciones. Entonces recordemos algo, dice vamos a aproximar o vamos a aproximar por diferenciales, aproximación por diferenciales. Vamos a aproximar la raíz de 24.5 mediante diferenciales o por diferenciales. Tenemos que buscar una función que nos represente ese término, entonces decimos que y es igual a la raíz de x.
Por lo tanto, encontramos la diferencial de esta expresión, como vimos en el ejemplo anterior. La diferencial en y va a ser la derivada de esta x es 1 sobre 2 veces la raíz de x por el diferencial en x. Ahora, cuando x es igual a, vamos a buscar un número más cercano que tenga raíz exacta, 24.5, diríamos que si x es igual a 25 tenemos raíz exacta. Hay una diferencial en x o un delta x ahí, si es 25 menos 24.5 tenemos una diferencia de menos 0.5, de tal forma que el diferencial en x es igual a menos 0.5. Por lo tanto, si llamamos estos valores a nuestra diferencial, la diferencial en y es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, pero x vale 25 y el diferencial en x es menos 0.5. Por lo tanto, aquí tenemos que la diferencial en y es igual a 1 sobre 2 por la raíz de 25 es 5, 2 por 5 nos va a dar 10, 10 por menos 0.5. De tal forma que esto nos va a dar, al hacer la división, menos 0.05, menos 0.05. Esa es la diferencial en y. De tal forma que la aproximación de la raíz, o sea, la aproximación raíz de 24.5 es aproximadamente igual a raíz de 25 menos 0.05, o sea, aproximadamente esto va a ser a 5 menos 0.05. Entonces nuestra raíz aproximada son 4.95. Aproximamos entonces un número, una raíz, un radical mediante diferenciales.